Señores, lamento de verdad el atraso terrible que he tenido. He fallado también al curso anterior. Tenía que hacerme unos exámenes médicos personales y resultó más prolongado de lo pensado. Así que, bueno, yo voy a empezar a hablarles lo que me corresponde de neuroinfecciones. Ya las dos exposiciones pendientes quedarían para la siguiente clase. Este es un capítulo de la cátedra de la materia en la que se corresponden dos parámetros muy importantes que resaltar. Hay dos principios importantes. El primero es que el estudio del líquido cefalorraquídeo es fundamental para el diagnóstico, así como la resonancia era fundamental para el stroke y era fundamental para una epilepsia. Un electroencefalograma, pues aquí no se puede hacer diagnóstico de neuroinfección si no tenemos un estudio de líquido cefalorraquídeo. Ese es el principal punto. El segundo punto es que las neuroinfecciones son, son graves, son mortales, tienen una mortalidad altísima si es que no son tratadas a tiempo, y si el paciente llega a sobrevivir, sobrevivirá con o sin mayores secuelas dependiendo del grado de la infección, del tipo de la infección y de qué tan pronto fue tratada. Y entonces, al ser graves, implica que hay que tomar acciones rápidamente y el principio principal aquí es que se inicia tratamiento empírico. Es en este grupo de patologías donde el tratamiento empírico está no solamente justificado, sino indicado. El tratamiento empírico consiste en administrar un esquema antimicrobiano aún sin saber frente a qué bacteria estamos. El esquema antimicrobiano es un esquema estandarizado que se lo aplica a todos los pacientes en los que sospechamos sobre todo meningitis bacteriana para disminuir la mortalidad y la morbilidad, puesto que no se puede esperar que pasen 2, 3, 4, 5 días para que el paciente, para que el laboratorio recién nos dé el resultado del cultivo, sino que tenemos que adelantarnos a la posibilidad de tal o cual bacteria. Y esos días son días fundamentales, preciosos para no perderlos, no desperdiciarlos. Peor aún si se trata de una tuberculosis, donde sabemos que el aislamiento del bacilo tuberculoso es muy difícil por tinción y el cultivo también a veces es difícil obtenerlo y muchas veces si se obtiene pues debe pasar por lo menos 2 meses de cultivo. Entonces es imposible que pasen horas, peor días o semanas o meses para que se inicie un tratamiento. El líquido cefalorraquídeo, recuerden que está circulando constantemente y libremente en el espacio subaracnoideo. Y el líquido cefalorraquídeo se está renovando constantemente, se está filtrando a partir de la sangre en los plexos coroideos y se va desplazando a través de los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo, baja hacia abajo, hacia el filum terminal y regresa otra vez y sube y se termina reabsorbiendo en las granulaciones subaracnoideas. Este líquido cefalorraquídeo, cuando se infecta, cambia su consistencia y se vuelve viscoso. Y mientras más viscoso esté, pues va a tener mayor dificultad en la fluidez de la circulación y por lo tanto podría obstruir conductos, obstruir agujeros y por lo tanto desencadenar hidrocefalia. Las neuroinfecciones se clasifican en meningitis y encefalitis.
hablando de cavidad craneal, porque las otras infecciones, que no las tocaremos por cuestiones de tiempo, son las mielitis. Pero lo que más me interesa es que ustedes como médicos generales sepan diferenciar entre una meningitis aguda, una meningitis crónica, y teniendo en cuenta que la meningitis aguda generalmente es bacteriana o viral. La meningitis subaguda generalmente tiene dentro de los agentes causales la tuberculosis, y la meningitis crónica incluye la tuberculosis y los hongos. En cuanto a las encefalitis generalmente son agudas y generalmente son virales. ¿Cuál es la diferencia entre meningitis y encefalitis? Aparte de la diferencia anatómica, la una es la meninge y la otra es el encéfalo, es que las meningitis se acompañan de una triada, que es la cefalea, la fiebre y la rigidez de nuca. En cambio, en la encefalitis puede haber cefalea, puede haber fiebre, no hay rigidez de nuca, pero hay trastornos del sensorio. Y el paciente debuta con trastornos del estado de conciencia, con somnolencia, con coma o con trastornos de conducta, episodios de agitación psicomotriz, cuadros psicóticos, maníacos, que a veces confunden al médico y hacen pensar que se trata de un cuadro psiquiátrico puramente, y lo que tiene es una encefalitis que compromete el lóbulo temporal. Los pacientes se presentan somnolientos, confundidos, pueden presentar fiebre, y en este caso, cuando ocurre una meningitis, se produce un desbalance entre la virulencia de la bacteria y la capacidad inmunológica del organismo de reaccionar. Y eso hace que la bacteria atraviese la barrera hematoencefálica y comience a multiplicarse. Los patógenos generalmente son adquiridos en la comunidad en la mayoría de los casos, y generalmente son tres: el Streptococcus pneumoniae, que es el neumococo, la Neisseria meningitidis, que es el meningococo, y la Listeria monocytogenes. En cuanto a otros factores, a otros agentes causales, están relacionados a aquellos que tienen que ver con otras enfermedades sistémicas que el paciente puede tener al mismo tiempo. Una mastoiditis, una otitis, una neumonía, una endocarditis, que ya sea por vía sistémica o por vecindad, se pase la bacteria de un lado a otro. Los pacientes que tienen la triada también pueden tener convulsiones, lo cual indica que de alguna manera hay un toque encefálico, y también pueden tener vasculopatía, porque la inflamación también se produce alrededor de los vasos sanguíneos y se produce una vasculitis infecciosa. Y es esta vasculitis infecciosa la que generalmente provoca luego lesiones isquémicas y por lo tanto lesiones que tienen que ver con secuelas. Hay que revisar siempre al paciente en la búsqueda de algún foco infeccioso por algún lado. Hay que revisar la piel. El meningococo tiene la característica de provocar petequias y púrpuras en la piel, y eso es una indicación de que lo más probable es que estemos frente a un meningococo. Los signos meningios hay que examinarlos todos. Ustedes ya saben que la rigidez de nuca tiene sus limitaciones. No todos los neonatos, o sea, en los neonatos puede estar ausente la rigidez de nuca. En los adultos mayores puede estar enmascarada por la osteoartrosis cervical. Y si un paciente está en coma profundo, es posible que esté tan hipotónico que no haya rigidez de nuca. El tratamiento siempre incluye una cefalosporina de tercera generación con vancomicina, y si el paciente es mayor de 50 años y tiene una condición que es inmunosupresora, como puede ser diabetes mellitus, cirrosis hepática, puede ser una insuficiencia renal, cualquiera de estos
trastorno, no necesaria, o sea, por supuesto VIH, pero no necesariamente VIH implica inmunosupresión, sino cualquier otra enfermedad de este tipo. Entonces, en esos casos hay que pensar siempre en Listeria monocitogenes. Y cuando se piensa en Listeria monocitogenes, hay que utilizar ampicilina. Cuando se empiezan el tratamiento antibiótico, se recomienda administrar una dosis de esteroides previo a la primera dosis o junto con la primera dosis del antibiótico, con la finalidad de disminuir la reacción inflamatoria que se produce cuando la bacteria comienza a ser atacada y golpeada y ya lesionada por el antibiótico. Entonces, esta inflamación que ocurre por la lisis de la bacteria a veces es el causante de justamente estos fenómenos de secuelas. Entonces, se administra una dosis de corticoides, que generalmente es dexametasona, y ese esquema de dexametasona, que puede ser cada 12 horas, pues se lo mantiene durante 3, 4 días, hasta ya que el tratamiento antibiótico ya se ha establecido y pues ya continúa su curso. Es importante tener en cuenta que vamos a necesitar una punción lumbar y que la punción lumbar tiene también sus riesgos, como ustedes ya saben. La punción lumbar debe ser siempre realizada en la medida de lo posible después de una tomografía, que nos descarte que no haya una lesión estructural que ocupe espacio y cuya descompresión brusca de la cavidad encefálica vaya a provocar una herniación. Si los pacientes tienen déficit motor, han convulsionado o están en coma profundo, esos son signos indirectos de que hay una hipertensión endocraniana. Si tiene edema de papila, hay hipertensión endocraniana. Entonces, en esos casos, con esa sintomatología clínica, es de obligación hacer una tomografía primero. Con el estudio del líquido cefalorraquídeo vamos a obtener datos muy importantes como son la presión del líquido, que siempre va a estar elevada, la presencia de células, el diferencial de las células, si es polimorfonuclear o mononuclear, la cantidad de glucosa y la cantidad de proteínas. De los 3 parámetros, células, glucosa y proteínas, el más importante, que es el que prácticamente señala el tipo de lesión, que es el mayor indicador, es la glucosa. Las bacterias necesitan glucosa para sobrevivir y consumen la glucosa. Entonces, una de las características de la meningitis bacteriana es que exista hipoglucorraquia. ¿Ya? Cuando nos referimos al líquido cefalorraquídeo, hablamos del sufijo raquia. Hipoglucorraquia, proteinorraquia, y cuando hablamos de aumento de células, hablamos de pleocitosis. Ok, utilicemos esos 3 términos. Entonces, la hipoglucorraquia es el indicador más sensible y específico para decir que algo es bacteriano. La mayor hipoglucorraquia, o sea, la hipoglucorraquia más severa, la dan las infecciones bacterianas, seguidos por la tuberculosis y los hongos. En cambio, las meningitis virales no le modifican la glucosa. Las proteínas también se elevan y se elevan en la medida proporcional de la cantidad de células. A mayor infección bacteriana hay mayor cantidad de células. La cantidad de células puede superar, normalmente son 5 células las que tenemos en el líquido cefalorraquídeo, siempre menos de 5 células, y en una meningitis puede haber 10.000, 20.000 células. Cuando las células sobrepasan las 2.000 células, eso no es viral. Eso es bacteriano hasta demostrar lo contrario. Las virales generalmente no sobrepasan 1.000 células. Hay que tomar en cuenta que la glucosa es una representación proporcional en el líquido cefalorraquídeo, una representación proporcional de la glucosa en sangre. Es aproximadamente el 60% de la glucosa en sangre. Eso significa que
para poder establecer los parámetros de hipoglucorraquia, tengo que saber cuánto tiene de glucosa el paciente en sangre. No es lo mismo que tener 100 de glucosa en sangre y por lo tanto el 60% serían 60 miligramos de glucosa, lo normal en el líquido cefalorraquídeo. Y si yo hablo de hipoglucorraquia, estoy hablando de que entonces 50, 40, 30 ya es hipoglucorraquia. No es lo mismo en una persona que tiene 100 de glucosa a alguien que tiene 300 de glucosa. Si es un diabético y tiene 300 de glucosa, el 60% es 180. Sus 180 para él va a ser una glucorraquia normal. Eso significa que si tiene 120, es hipoglucorraquia para ese que tiene 300 miligramos. Entonces hay que tener bien claro esa proporción. Los pacientes que tienen hipoglucorraquia, aparte de la hipoglucorraquia provocada por la meningitis bacteriana, fúngica y tuberculosa, también se observa en la carcinomatosis meningia. Y eso es un dato que hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en aquellos pacientes que tienen una neoplasia de base y que hacen un cuadro meningio y que tienen hipoglucorraquia, que una de las opciones no necesariamente es una infección, sino simplemente infiltración de las meninges por las células neoplásicas. Por supuesto, la hipoglicemia profunda sistémica sería una causa de hipoglucorraquia y también la neurosarcoidosis. Los pacientes que tienen una meningitis tienen altos índices de morbilidad, ya sea por hidrocefalia, por trombosis de senos venosos, por convulsiones, por vasculopatía y stroke, por deterioro cognitivo y también se puede provocar lesión de pares craneales. Entonces, esas neuropatías pueden dejarle secuelas como es la sordera en el Haemophilus influenza, algo que ya no lo vemos porque desde que hay la vacunación ya no hay prácticamente meningitis por hemófilos. Hay dos exámenes extras que tienen que hacerse siempre en el diagnóstico de una meningitis. El uno es el hemocultivo y el otro es la procalcitonina sérica. En el hemocultivo es necesario saber qué tan extendida está la infección. No es lo mismo tratar una meningitis aislada que tratar una meningitis en el curso de una bacteriemia. Y la procalcitonina es un indicador de sepsis. También no es lo mismo tratar solamente la meningitis con una bacteriemia a que el paciente esté con un shock séptico. Esta es una paciente con meningitis por meningococo. Como ustedes ven, tienen petequias y equimosis en la piel de las piernas. Y esto es lo que tienen que ustedes estar seguros de que su resonancia o su tomografía sea limpia en cuanto a lesiones que ocupen espacio. Porque si ustedes ven en la imagen de la derecha, que es una tomografía, se muestra pues una zona de un absceso cerebral. Y este absceso cerebral está ocupando espacio, está provocando edema, está provocando desplazamiento, efectos de masa. Y esto es una contraindicación para hacer una punción lumbar. También hay que tener en cuenta que estos pacientes, independientemente de los factores de la comunidad, hay que examinar si no han estado sometidos a una cirugía previa, si no han tenido una fístula de líquido cefalorraquídeo en un trauma de cráneo previo, si no tienen una infección vecina. Tal como lo dijo su compañero en la clase de ayer, pues hay muchos factores que intervienen como factores de riesgo para la presentación de meningitis en los niños, generalmente la pobreza, la malnutrición, las guarderías, enfermedades como malformaciones congénitas, implantes cocleares, traumas, trastornos de la columna vertebral, pérdida de inmunizaciones. Y en los adultos mayores, los asilos, el hacinamiento, los pacientes que tengan enfermedades pulmonares crónicas o que tengan una malignidad, aquellos diabéticos.
aquellos que tienen enfermedad renal crónica y que se hacen diálisis cada 2 días, infecciones urinarias a repetición, enfermedades hepáticas crónicas, cirrosis, etc. Todos esos son factores de riesgo para desarrollar una meningitis. Entonces, regresando a la circulación del líquido cefalorraquídeo, hay que tener en cuenta que este va a necesitar una punción lumbar. La punción lumbar también tiene sus riesgos en cuanto a que también el examinador, el médico, puede que cause algo de traumatismo en el momento en que introduce la aguja y eso generar una contaminación del líquido con sangre. Y la sangre también tiene células. Entonces me daría un falso positivo de células si es que la sangre es, si hay el líquido es traumático. Tomar en cuenta que hay que siempre hacer la punción por debajo de L2 porque la médula llega hasta el borde inferior de L1 y ya debajo de L2 ya solamente está la caudequina con el líquido cefalorraquídeo, que es donde podemos introducir la aguja. Este líquido cefalorraquídeo se encuentra en una cantidad aproximada de 150 mililitros, se va renovando cada 4 horas, es cristalino, aséptico, tiene el 60% de la glucosa en sangre, tiene 15 a 40 miligramos de proteínas en el líquido cefalorraquídeo y las células no son más de 5 mononucleares. Esto echa abajo todo mito que creen, que se cree a veces en la comunidad, en las personas que no tienen conocimiento y que nosotros nos corresponde enseñarles, de que la punción lumbar es peligrosa, de que no se va a recuperar el líquido, que te vas a quedar sin líquido o que te quedaste con un dolor de espalda permanente porque hubo un traumatismo. Nada de eso existe. Si es que existe alguna complicación menor, porque las complicaciones mayores implicarían pues haber hecho una punción lumbar en un paciente que no había que hacerlo. Complicación menor es la cefalea postpunción lumbar que ocurre por hipotensión intracraniana transitoria. Si el paciente tiene una glucosa que está por debajo de 34 en el líquido cefalorraquídeo, tiene más de 2.000 células con predominio polimorfo nuclear y tiene más de 220 de proteínas, ese es un paciente que lo más probable es que tenga una meningitis bacteriana. Usted va a tener que pedir junto con el estudio citoquímico antígenos en caso de que sospeche un criptococo, va a tener que pedir PCR para tuberculosis o para herpes simple, dependiendo de que usted sospeche si es viral o si es tuberculoso. Puede pedir también cultivos virales, anticuerpos para herpes virus, anticuerpos para cisticerco, dependiendo de todo lo que usted haya sospechado de la epidemiología de este paciente. Los pacientes usualmente tienen, digamos, estos parámetros del líquido cefalorraquídeo usualmente se los entregan en las primeras 8 horas. O sea que es de fácil adquisición de tener los primeros datos de este paciente. Usted va a tener que pedir una tinción de Gram para poder determinar si hay bacterias o no, y va a tener que pedir también un cultivo. Los cultivos y la tinción de Gram podrían ser establecidos, digamos, podrían no ser tan sensibles si es que el paciente ha estado tomando antibióticos. Y esa es una de las razones en las cuales hay que tener en cuenta, porque se puede pensar de que como ya he tomado antibióticos ya no me va a salir el líquido cefalorraquídeo fidedigno. Y la verdad es en parte sí y en parte no. Lo más importante es saber que si el paciente ha estado tomando antibióticos, que lo más en nuestro medio por lo menos es frecuente que la gente se automedique o que alguien que tiene dolor de cabeza y fiebre le den un antibiótico, es que pueda modificar la sensibilidad de la tinción de Gram y del cultivo, pero no modifica los parámetros celulares, ni de células, ni de proteínas, ni de glucosa. Si ustedes ven aquí este cuadro, en la primera columna tienen una meningitis bacteriana, en la segunda una meningitis bacteriana parcialmente tratada y el otro una meningitis viral. En la bacteriana tiene más de 2.000 células, sea que haya sido parcialmente tratada o no. Tienes menos de 40 miligramos de glucosa, sea que esté parcialmente tratado o no.
tienes más de 200 de proteína, sea que esté parcialmente tratada o no. Y lo que sí varía es, el 80% saldría positivo si es que fuese bacteriana pura, sin tratamiento, y el 60% saldría positivo si es que ya ha estado tomando tratamiento. Y el cultivo baja del 90% de posibilidades de que salga positivo al 65% de que salga positivo si es que ya ha estado tomando antibióticos. En cambio, en la viral, siempre tienes menos de 1000 células, la glucosa está normal, las proteínas no se elevan más de 100 y, por supuesto, las tensiones de Gram y los cultivos salen negativos. Esta es una diapositiva que también la expusieron ayer sobre los factores de riesgo clínicos por posibilidad de herniación por la punción lumbar. Lo que ya les dije, un paciente que esté en coma profundo, que tenga un déficit motor, que tenga ausencia de reflejo, que tenga papiledema, que esté con postura de decorticación o de cerebración. Y también hay factores tomográficos de imagen, el que esté pues la línea desviada, que exista borramiento total de las fisuras y borramiento de las cisternas. Entonces hay que estar muy seguro. Y si existiese esa mínima sospecha de que posiblemente voy a hacer daño, pero necesito el líquido cefalorraquídeo y ya sé que no hay acceso cerebral, entonces tengo que administrar una solución de manitol para tratar de bajar la presión intracraneal y utilizar una aguja muy fina, de diámetro muy fino, para obtener la cantidad de líquido, lo mínimo necesario para poder mandar al laboratorio. Todos estos pacientes van a recibir su terapia, su cobertura estándar con ceftriaxone, vancomicina. Si el paciente es un inmunosuprimido, va a recibir ampicilina, va a recibir dexametasona inicialmente, y si ustedes sospechan de que hay un componente encefálico con trastornos del sensorio, trastornos del comportamiento, alteraciones de la memoria, cuadro de agitación, o sea, algo que parece ser psiquiátrico del lóbulo temporal, hay que administrar aciclovir. Este es el caso de una mujer de 60 años que acudió a la emergencia porque no se despertaba en su casa, había estado 2 días antes con algo de malestar de resfriado, había ido a la emergencia, le habían puesto unas gotas con el oído porque tenía dolor de oído y se fue a su casa. Al día siguiente no la podían despertar, llegó a la emergencia con 40 grados de temperatura, con resistencia a la flexión del cuello. Había eritema y sangre en el conducto auricular, y fíjense que de entrada se le pone ceftriaxone, vancomicina, ampicilina, metronidazol, aciclovir y dexametasona. Todo de entrada, mientras se va a la tomografía, demuestran que hay una mastoiditis, va a la resonancia, demuestran que hay una mastoiditis, le hacen una punción lumbar y hasta eso ya llega el resultado de la punción lumbar, que ya pues seguramente pasaron 5 o 6 horas, pero ya recibió sus primeras dosis y reportan 42 de presión de líquido, o sea, súper elevado, con una pleocitosis por encima de 29.000, con gran cantidad de polimorfonucleares, con una glucosa de 9 y con proteínas de 373. Con ese líquido cefalorraquídeo yo ya sé que es bacteriana. Entonces, cuando ya saben que es bacteriana, tratan de buscar el cultivo salió negativo y le hacen un cultivo de sangre, por eso es importante el hemocultivo, y crece Streptococcus pneumoniae. Si hay neumococo en la sangre, lo más probable es que también haya neumococo en el cerebro. Entonces la ceftriaxona se continuó y todos los otros antimicrobianos, incluyendo el aciclovir, fueron retirados. Entonces, este es siempre la conducta, adelantarse a la jugada, dando la cobertura, por más exagerada que sea, porque lo peor que puede suceder es que usted le dé la cobertura innecesaria a un paciente por 24, 48 horas y después, cuando tenga los resultados, tenga que retirar lo que no necesita. Entonces, eso es importante para poder establecer una conducta lo más rápido posible y evitar morbimortalidad. En cambio, esta paciente de acá es una paciente que tiene una característica parecida en la historia clínica, pero tiene VIH.
y tiene VIH y toma terapia antirretroviral. Entonces, una paciente inmunosuprimida, entonces esa paciente necesitaba de entrada ampicilina y le fue dada ampicilina hasta que, o sea, junto con la ceftriaxona y todo, y hasta que se hizo los estudios citológicos y efectivamente la tinción de Gram demostró Listeria monocitógenes luego ya en el cultivo, los cocos Gram positivos y luego el cultivo. Lo importante, y con esto ya termino, lo importante es establecer que hay que dar el tratamiento completo. Si usted se queda a medio camino con los antibióticos, lo más probable es que tenga recaídas y cree resistencia. Si es meningococo o hemófilus, tiene que tener por lo menos 7 días de tratamiento, del mismo esquema. Si es neumococo, 14 días. Si es un gram negativo, 21 días. Y si es listeria, 21 días. Entonces, es importante establecer que cualquiera de estos antibióticos que el paciente reciba debe completar su esquema. Lo que sí está claro es que los pacientes suelen sentirse bien, ¿sí? Después de 48 o 72 horas que tú le has dado el antibiótico exacto, el paciente se despierta, ya no tiene dolor de cabeza, ya no tiene fiebre, ya se siente maravilloso, ya se quiere ir a su casa. Pero tienes que completar el tratamiento porque tienes que terminar de eliminar toda el agente causal. El meningococo suele transmitirse a los contactos, por lo tanto, si hay un paciente con meningitis por meningococo, sus contactos cercanos deben recibir un tratamiento profiláctico, que generalmente es con ciprofloxacina, una sola dosis de 500 miligramos, si la persona es mayor de 18 años. Si las personas son menores de 18 años, los contactos tienen que recibir rifampicina, que se da por 2 días. También puede recibir ceftriaxone, pero eso ya es inyectable. Bien. Yo me voy a quedar ahí y yo lo que voy a hacer es terminar la charla, la subo a Google Classroom, ustedes la terminan de escuchar, apuntan todas las preguntas que tengan que hacerme para el siguiente martes, ya, digamos, resaltar lo más importante y terminar con las 2 exposiciones que tenemos. ¿Ok? Nos vemos entonces la próxima semana. Doctora, una pregunta. Dígame. ¿El tema de neuroinfecciones entra para la lección de este domingo? Sí, señorita. Gracias, doctora. A la orden. Que estén bien, señores. Cuídense. Pase bien, doctora. Adiós. Igualmente, doctora, pase bien. Gracias, doctora.